Bienvenidos a Black Azul. Quizás hoy se te vengan a la mente de nuevo momentos poco agradables o que no quieras recordar en tus momentos como inquilino. Te traigo dos historias de personas que presenciaron la perversión del ser humano escondida tras el perfil de un simple residente con una vida común a primera vista. Pero las verdaderas naturalezas de estos individuos eran completamente distintas. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita para ser parte de esta comunidad y así no perderte nuestro contenido. Es momento de estar atento y ponerte los auriculares. Ahora, comencemos de una vez. En los últimos días finales de los años 80, alrededor del momento en que nació mi primer hijo, solía trabajar para una empresa de administración de propiedades bastante grande en Monterrey. Administramos alrededor de 100 a 150 apartamentos y casas de alquiler en cualquier momento, y mi equipo estaba a cargo de programar y llevar a cabo las visitas para posibles inquilinos. Tenía un equipo bastante grande bajo mi supervisión y éramos muy unidos, lo que hizo que lo que sucedió en el otoño del 89 fuera aún más difícil de soportar. Trabajé con un equipo de hombres y mujeres jóvenes muy talentosos, pero tal vez uno de los más brillantes con los que trabajé fue una joven llamada Valeria. Valeria era con mucho el mejor talento que teníamos en el personal. Durante el otoño del 89 podía cerrar casi cualquier cosa. Solía asignarle las visitas a lugares que habíamos tenido problemas para llenar, y en unos pocos días Valeria tenía un inquilino confirmado. Lo mismo se aplicaba a las propiedades más exclusivas, donde una unidad vacía significaba miles de pesos perdidos cada mes. La ponía en ello, y teníamos un inquilino en cuestión de semanas, a veces de días, y el mercado estaba bien. Así que cuando recibí una llamada sobre uno de nuestros apartamentos ejecutivos de 6 cifras en uno de los nuevos rascacielos del centro, supe que Valeria era la indicada para el trabajo. El lugar era probablemente una de las propiedades más caras en nuestra cartera y había estado vacío durante casi 3 meses en ese momento, por lo que llenarlo sería una gran victoria tanto para mi equipo como para la empresa en su conjunto. Así que el día de la visita llamé a Valeria por la mañana para asegurarme de que la cita aún estaba programada. Y luego le deseé la mejor de las suertes. No es que la necesitara, pero siempre encontré mejor crear un ambiente lo más positivo posible, especialmente cuando se trataba de perspectivas de ventas. Después de colgar el teléfono, simplemente esperé hasta la tarde para escuchar de ella cómo había ido la visita. Estaba programada para la 1:15 de la tarde, así que esperaba que terminara alrededor de la 1:40 o 1:45 a más tardar. Después de eso, era un viaje corto de regreso a la oficina y descubriríamos si había cerrado el trato o no. Pero luego de las 2 de la tarde pasaron y no había señales de Valeria. Luego 2:30 y todavía no había señales de ella. Pasamos de estar emocionados por escuchar a impacientes y finalmente preocupados. Intentamos llamar a la casa, pero no hubo respuestas. Eventualmente llegó el final del horario de oficina y todavía no habíamos sabido de Valeria. Así que nos aseguramos, pidiéndole que me devolviera la llamada. Finalmente, cuando eran alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó y luché contra el impulso de preguntar si era Valeria tan pronto como contesté. Pero podría haber preguntado por su nombre, porque era ella. El alivio que sentí al principio fue enorme. Me había metido en la cabeza que la habían golpeado con algún tipo de emergencia médica. Así que solo escuchar su voz y que me dijera que estaba bien fue un gran alivio. Pero luego pude sentir en su voz que no estaba bien. Ella simplemente quiso decir que estaba bien físicamente, pero mentalmente era claramente otra cosa. Recuerdo haberle dicho que no tenía que decirme qué había pasado. Solo necesitaba saber
cuánto tiempo necesitaba para recuperarse. Pero también le dije que si quería contarme qué había pasado, si quería decirme algo para transmitírselo al resto del equipo, estaba bien con eso también. Ella me contó todo, cómo había estado hablando con la policía durante las últimas horas, cómo sentía que necesitaba unos días libres, pero no más que eso. Pero lo más importante, me contó la razón por la que habló con la policía y la razón por la que necesitaba esos días libres para recuperarse. Y todo comenzó con esa visita en esa tarde. Todos estábamos esperando que algún tipo de jugador importante apareciera en la visita. Como ya había mencionado, el apartamento en cuestión tenía un precio de miles de pesos al mes. Así que cuando un hombre bastante normal se presentó e hizo su presentación como el posible inquilino, Valeria dijo que estaba un poco sorprendida. Obviamente, nunca se puede juzgar un libro por su portada, especialmente cuando se trata de bienes raíces. Conocía a muchos compradores muy solventes que vestían mal, y Valeria también los conocía, así que sabía cómo tratarlos de la mejor manera y darles el trato de 5 estrellas que daría a alguien en un traje de 3 piezas. El hombre estaba mal afeitado, llevaba un impermeable, jeans descoloridos y zapatillas sucias, pero Valeria dijo que él la saludó con confianza y determinación. Así que ella simplemente continuó con la visita como de costumbre. El apartamento en cuestión estaba 1 o 2 pisos por encima del 20º piso. No puedo recordarlo exactamente, pero Valeria lo llevó allí y mantuvo una pequeña charla por el camino. El hombre dijo que trabajaba en informática, lo que en realidad tenía mucho sentido y habría tenido mucho sentido para cualquier administrador de propiedades o agente inmobiliario en ese momento. Alrededor de 10 años antes, 2 nerds de la computadora se mudaron de Nuevo México a Monterrey y establecieron una pequeña empresa conocida como Microsoft. Y 10 años después, Monterrey estaba prácticamente inundada de todo tipo de informáticos y una buena parte de ellos tenían un buen montón de dinero en el bolsillo. Te lo digo para dejar claro que para cuando llegaron al apartamento, cualquier reserva que Valeria pudiera tener sobre el estilo de vestir del hombre había desaparecido por completo, como habría sucedido si fuera yo quien hiciera el recorrido. Llegaron al apartamento y el hombre le hizo muchas preguntas financieras. ¿Cuáles se estimaban que eran los servicios públicos mensuales? Ofrecía a la compañía un programa de alquiler con opción a compra y, de ser así, ¿qué tipo de plazos y proyecciones de valor estaría buscando? Valeria trató de mantenerse al día con el hombre, pero claramente sabía de lo que estaba hablando. Ella no podía simplemente disimular con la isla de la cocina o las enormes ventanas de piso a techo. Quería cifras concretas, así que Valeria, siendo Valeria, se dispuso a dárselas. Y cuando no podía, simplemente daba estimaciones lo más optimistas y tentadoras posibles. Pero luego, de todos modos, el hombre comenzó a examinar las grandes ventanas de piso a techo y a mirar hacia lo que podría ser su propio panorama personal de Monterrey. Valeria dijo que le preguntó si le gustaba la vista, y él respondió preguntando si las ventanas se abrían. Valeria luego explicó que sí. A través de una bisagra en el otro lado del gran panel central, se pueden abrir todas las ventanas al mismo tiempo, con la parte inferior inclinada hacia ti y la parte superior inclinada hacia afuera. Los accesorios eran muy fuertes y el vidrio era templado e irrompible, lo que significaba que el apartamento era prácticamente inaccesible para cualquier persona con niños pequeños. La persona también podría fácilmente pasar por el pequeño hueco si realmente lo quisiera, pero luego, ¿quién haría tal cosa? Valeria mencionó casi todo eso al espectador, quien respondió que no tenía hijos, así que las ventanas no serían un problema. Pero luego la miró con una especie de sonrisa pícara
y dijo que alguien tan pequeño como ella podría caber fácilmente allí, ¿verdad? Valeria dijo que pensó que era un intento pobre de humor, así que devolvió una risa educada. Luego hizo un comentario sobre cómo nunca estaría en esa situación. Y estoy con ella en eso. Si esas ventanas estuvieran abiertas, siempre mantendría 3 metros de distancia en todo momento. Soy un verdadero miedoso cuando se trata de alturas, ya sabes, y soy un trozo de 3,000 pesos que tendría que correr un par de maratones antes de incluso pasar por ese hueco. Pero luego, en respuesta al comentario de Valeria sobre nunca estar en esa posición, el hombre respondió: ¿pero qué te pasa si alguien te obligara a estar en esa posición? Valeria era una joya, pero no era tonta. Así que informó educadamente al espectador que no apreciaba su estilo de humor y estaría agradecida si se abstuviera de hacer tales bromas. Pero él comenzó a decirle que no era una broma, y que si realmente quisiera, podría obligarla a bajar y empujarla por el hueco, haciéndola caer cientos de metros sobre el hormigón de abajo. Valeria dijo que sintió que se le helaba la sangre, no solo por lo que dijo, sino también por la forma en que lo dijo. No lo dijo con una expresión impasible, lo dijo como si fuera la idea más divertida que había tenido en un tiempo. Y supongo que le advirtió mucho porque infundió el temor de Dios en Valeria. Ella comenzó a retroceder lejos de él e instintivamente miró hacia la puerta, pero eso provocó que el espectador cerrara la brecha entre ellos y le asegurara que cualquier intento de escapar sería inútil. Valeria recordó al tipo que teníamos su nombre y detalles de contacto, pero esto solo lo hizo estallar en risas. Preguntó si realmente pensaba que era tan estúpido como para usar su nombre real para reservar una visita donde planeaba asesinar al agente inmobiliario. Luego, al ver la expresión en su rostro, el tipo comenzó a reír e insultarla, llamándola a una estúpida y diciendo cómo era mucho más tonta de lo que parecía. Valeria dijo que ese fue el punto en el que él realmente se asustó. Dijo que levantó el pie, se quitó el tacón y luego se quitó el otro antes de blandir el primero como un arma. Siguió retrocediendo, lista para al menos intentar defenderse. Pero esta vez el tipo no intentó seguirla. Solo siguió riendo aún más fuerte cuando vio lo asustada que estaba. Valeria no había estado en ese apartamento antes y ya había tomado nota de dónde estaban el dormitorio y el baño, así que sabía que con cada paso que daba lejos del espectador significaba que estaba un paso más cerca del poder encerrarse en el baño, y eso es lo que hizo. Se giró y corrió hacia el dormitorio y cerró la puerta del baño detrás de ella antes de girar el cerrojo. Dijo que hubo un obvio sentimiento de alivio al saber que tenía una puerta bonita y gruesa y un cerrojo entre ella y ese psicópata. Pero luego, segundos después, algo terrible le vino a la mente. Algo de lo que el tipo estaba muy consciente. Comenzó a burlarse de ella nuevamente, riendo y diciendo cosas como: ¿te ves? No puedo esperar aquí afuera toda la noche. Si esto hubiera sido en una época en la que los teléfonos celulares fueran comunes, esto no habría sido un problema. Pero todo lo que tenía Valeria era un simple localizador o buscapersonas, como a veces se les conocía, que solo podía recibir mensajes, no enviarlos. Valeria dijo que el tipo sabía esto y siguió burlándose de ella durante la mejor parte de esta media hora antes de que las cosas finalmente se quedaran en silencio. Luego pensó que podría haber sido seguro salir y lentamente giró el cerrojo de la puerta del baño antes de abrirla
ligeramente y mirar afuera para ver si el tipo se había ido. No lo estaba. Simplemente estaba sentado en la pequeña isla de la cocina en completo silencio, mirando fijamente la puerta del baño. Había estado esperando a que ella saliera. Ni siquiera se apresuró a agarrar la puerta ni nada por el estilo. Valeria simplemente dijo que comenzó a reír de nuevo, diciendo que no tenía que apresurarse, que esperaría allí toda la noche si era necesario. Ella tuvo que quedarse dentro de ese baño cerrado durante horas y horas antes de finalmente sentirse lo suficientemente segura como para salir. Y aún así, estaba completamente dominada por el miedo de que el tipo estuviera acechando en algún lugar, esperando a que saliera. Camino de regreso al ascensor con el tacón en la mano, aún esperaba usarlo como arma para defenderse. Luego, cuando llegó al vestíbulo, estalló en lágrimas cuando el portero le preguntó si todo estaba bien. Esa fue la vez en que se informó a la policía, y Valeria dijo que llegaron al edificio alrededor de las 5:30 de la tarde, que era la hora exacta en que estábamos saliendo de la oficina, aún preocupados por ella. Me dio asco pensar que por ese breve tiempo, cuando estábamos un poco frustrados por su supuesta tardanza, ella había estado atrapada en el baño por algún psicópata, cuya idea de diversión era asustar a una pobre inocente joven. Entonces, para cuando nos dimos cuenta de que algo estaba mal, podría haber sido demasiado tarde. Valeria me dijo, y también les dijo esto a los policías, que realmente creía que todo lo que él quería hacer era asustarla. Quiero decir, si realmente quisiera, tal vez habría recibido algunos golpes de ese tacón antes de que sucediera. Pero ese tipo podría haberla dominado, abierto esa ventana y la hubiera arrojado. O ni siquiera eso, podría haberla atacado cuando no lo esperaba, y ella nunca podría haber salido de ese apartamento con vida. Pero eso es lo único que no hizo. Le gustaba la idea de que ella tuviera miedo. Eso fue lo que lo hizo reír tanto. Eso fue lo que lo excitó. No puedo imaginar lo aterrador que debe haber sido esa experiencia para la pobre Valeria. Pero increíblemente, volvió a trabajar en solo unos días. Ella dijo que se dio cuenta de que si todo su objetivo era hacerla sentir miedo, quedarse acurrucada en su casa sería exactamente lo que él quería que hiciera. Su única frustración fue que la policía nunca atrapó al tipo. Solo habría sido acusado de acoso y tal vez de emitir una amenaza mortal o algo así. Y probablemente habría salido impune. Pero aún así, habría sido una pequeña cantidad de justicia por todo el terror que le causó a Valeria. Para mí, es frustrante saber que personas como esa existen en primer lugar. Ni siquiera puedo imaginar qué tan enfermo tiene que estar de la cabeza una persona para poder considerar que engañar y aterrorizar a una mujer es uno de los pasatiempos. Solo espero que la justicia algún día lo pueda alcanzar. Antes de oficialmente comenzar mi negocio, solía trabajar como un tipo de hombre para todo de manera muy informal. Acababa de salir del condado y estaba decidido a enderezar mi vida, pero apenas tenía 2 centavos en el bolsillo. Así que empecé a buscarme la vida con lo que pudiera conseguir. Unos meses después ya tenía mi propia furgoneta, mis propias herramientas y tenía todo, excepto una licencia de contratista. Pero eso no me detuvo en absoluto para construir mi negocio y aumentar mis ingresos. Alrededor de un año después, básicamente estaba trabajando como si estuviera en retención para un arrendador que operaba múltiples propiedades en toda la ciudad, algunas en áreas bonitas, otras no tanto.
En realidad no estaba en retención, solo bromeamos que me daba tanto trabajo que podría haber estado. Un día me pidió si podía colocar unas chapas en unos armarios viejos, así que le dije que sí. Tomé la dirección del lugar que quería que visitara y fui allí al día siguiente por la mañana para hacerlo. El inquilino del apartamento en el que estaba trabajando le pedimos que desalojara mientras duraba el trabajo, así que estaba libre para hacer lo mío, que en su mayor parte consistía en aplicar un adhesivo súper fuerte a los armarios antes de colocar cuidadosamente las chapas. Estaba a mitad del trabajo cuando escuché la llave girando en la cerradura de la puerta del apartamento. Esperé hasta que el inquilino estuviera cerca y luego pedí disculpas por el olor de pegamento que en ese momento aún era bastante fuerte y espeso en el aire. Un segundo después, una mujer de unos 35 a 40 años apareció en la puerta y me miró con unos grandes ojos salvajes antes de preguntarme: ¿dónde está? Todavía estaba a mitad de una escalera en ese momento, así que estaba a medio girar cuando le pregunté de vuelta: ¿dónde está qué? En lugar de responderme, de repente se puso muy enojada. Pisoteó hasta el centro de la habitación y me dijo palabras por palabra: dime o te echo de esta escalera. Me sentí increíblemente vulnerable después de eso, así que comencé a bajar rápidamente con la esperanza de que solo estuviera bromeando, o si realmente pateaba la escalera, tendría menos caída y menos posibilidad de lastimarme. Realmente esperaba alguna especie de confrontación cuando llegara al suelo, así que sentí cómo mi adrenalina comenzaba a aumentar cuando bajaba de esa última baranda y me giraba para enfrentarla. Pero cuando lo hice, ella se había ido. Se había ido en el sentido de que ya no estaba frente a mí y se había ido en el sentido de quien quiera que acabara de hablar conmigo también se había ido. Ella cayó de rodillas, agarró el tubo de adhesivo industrial abierto que había estado usando y comenzó a inhalar profundas bocanadas de los vapores por su nariz. Debo haberle preguntado algo como: ¿qué diablo, señora? Y luego alcancé para tomarla por el hombro para intentar apartarla de eso, pero en el momento en que la toqué, se volvió y había una persona totalmente diferente mirándome de vuelta. La mujer que entró a su apartamento había sido grosera y confrontativa, pero la mujer que me miraba ahora parecía que podría arrancarme el hígado, comérselo crudo y luego pedir más. Gritó: «¡Quita tus malditas manos de mí!». Me empujó y luego volvió a inhalar el tubo de pegamento industrial que había estado en la base de la escalera. Y te lo digo en serio, cuando digo que fue como una transformación. Sus ojos eran diferentes, aún enojados, pero llenos de algo más. También era como una leona de montaña. Si una persona se acercaba demasiado a sus crías, completamente rabiosa. Y aunque era lo suficientemente pequeña como para que yo pudiera tirarla, debo admitir que en ese momento estaba malditamente aterrado. Siguió inhalando el pegamento hasta que toda esa rabia pareció desvanecerse de ella. Luego, cuando terminó con el tubo de pegamento aún en la mano, se levantó, caminó hacia su sofá y se dejó caer allí, mirando completamente ida, como si ni siquiera supiera dónde estaba. Recuerdo decirle que iba a recoger mis cosas, ponerlas en la furgoneta y salir de allí, y que tendría que tratar con su casero si quería que le colocara el resto de las chapas de los armarios. Ella solo gimió y me hizo un gesto con la mano como diciendo: «Vete de una vez», y así lo hice. Con ella acostada allí como zombie, empaqué todo y decidí que quería llevarme también el resto de mi equipo. La dejé con ese tubo de adhesivo. Esa cosa puede ser cara, pero no había manera de que me arriesgara
a que me arrancara la cara intentando quitársela de la mano. Empaqué en caso de que la inquilina, que olía a pegamento, decidiera robar algo. Logré llevar todo, excepto mi escalera. Luego, en el camino, empecé a oír llorar a un niño. No hay forma de saber cuánto tiempo había estado llorando, pero supongo que simplemente lo filtré como ruido de fondo mientras trataba de evitar ser destrozado por esa loca que olía a pegamento. Pero luego, cuando salí, vi de dónde venía el llanto. Había un coche justo allí en el bordillo, con la puerta del conductor y la del pasajero trasero abiertas. En la parte trasera había un niño, todavía atado en la silla de coche, y estaba gritando: «¡Mamá, mamá!», una y otra vez. También había bolsas de compras en el camino hacia el apartamento, como si la mujer hubiera llegado a casa, visto la furgoneta y se hubiera apresurado adentro después de abandonar tanto sus bolsas de compras como a su hijo. Tal vez simplemente olvidó que yo iba a pasar ese día y se apresuró adentro para comprobarlo antes de llevar a su hijo y sus compras adentro. No estoy seguro, pero de todos modos ella entró. El olor del adhesivo la golpeó y luego eso es todo lo que tenía en la mente. Y eso fue lo más aterrador de todo. Mucho más aterrador que la perspectiva de que esa loca que olía a pegamento me arrancara la cara. Esta mujer era una adicta a las drogas, tan degenerada que con un solo pequeño olor de adhesivo industrial desapareció. Demonios, podría haber sido la madre del año antes de entrar en esa habitación, y luego, ¡bum!, volvió al fondo del barril, drogándose de nuevo. Honestamente, no sé cuál era su situación y no debería especular. Solo espero que su hijo esté bien, porque con una madre así, solo se espera una vida miserable. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja en los comentarios tu opinión. Recuerda también darle al botón de me gusta y compartir con tus seres queridos. Tampoco se te olvide que debes suscribirte al canal para seguir creciendo. Esto fue Black Ozul y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto.